Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor, un abrazo muy grande para quienes se conectan con nosotros a esta hora de la mañana, quienes nos van a acompañar en este espacio en vivo, aquí en la última temporada de las reflexiones del mes de diciembre, en esta época de Adviento, donde estamos en familia reunidos precisamente haciendo las novenas preparatorias para el nacimiento del niño Jesús, próximos a celebrar este 25 de diciembre, es la gran temporada de Navidad, donde precisamente recibimos en el pesebre de nuestro corazón al niño Jesús. Nosotros desde Amén Comunicaciones hemos dispuesto 3 novenas para ustedes. Tenemos la opción de la cartilla que pueden descargar desde la página web. También desde Amén Comunicaciones está la imagen recreada con imágenes, con la voz de Juan Manuel, que es la persona que siempre nos acompaña en las grabaciones de los evangelios. Pero también tenemos la novena con el padre Carlos Yepes, que nos regala una reflexión al inicio de la novena, y también grupo de familias, de matrimonios y de jóvenes que están alrededor del pesebre celebrando esta novena. Entonces, bienvenidos a este espacio que nos regala el Señor en la temporada Papá y Mamá, donde precisamente hablamos de las familias. Y hoy con un invitado muy especial que nos ha traído el Señor, que es el señor Edwin Ramírez. Él nos acompaña desde Barranquilla, es paisa, pero vive ya hace algunos años en Barranquilla. Buenos días, señor Edwin, ¿cómo está? Joana, muy buenos días para usted y obviamente para todos los televidentes de este hermoso canal Amén Comunicaciones. Bueno, señor Edwin es papá de 4 hijos, es esposo. Él actualmente está vinculado a trabajar precisamente con muchas familias. Yo quiero que nos comparta un poquito, como introducción, ese trabajo que viene realizando, señor Edwin. Sí, Joana, claro, yo pertenezco hace más de 20 años a un grupo que se llama Lazos de Amor Mariano, que nos dedicamos a los retiros de conversión, a la evangelización y pues yo trabajo muy concretamente en el equipo de familias, entonces digamos que estoy muy vinculado a la formación de familias, de parejas, de noviazgos y de jóvenes y es una labor que me encanta porque aprendo muchísimo, muchísimo y digamos que uno ve la importancia de trabajar con los jóvenes sobre el matrimonio porque el Papa San Juan Pablo II eh, en las cartas que hizo sobre la sexualidad, él hablaba, la teología del cuerpo muy concretamente, hablaba de las vocaciones, y él hablaba que una de las vocaciones más importantes es precisamente la del matrimonio, y que no solamente es de las más importantes, sino que es posiblemente la vocación más común. De 100.000 personas, no sé, 999.900 se van a casar. Entonces hay que trabajar mucho al interior del matrimonio para que las personas conozcan y entiendan la belleza del matrimonio y poder, digamos, que ayudar, que ahorita estamos en una crisis matrimonial impresionante. Muy bien, bueno, usted que es padre de 4 hijos, ¿qué edades tienen en este momento sus hijos? Tengo los mayores, que son mellizos, tienen 14 años, el tercero tiene 11 y el cuarto tiene 10, o sea, 10, 11 y mellizos de 14 años. Muy Están bien, en la bueno, adolescencia, preadolescencia. adolescencia, así es. Entonces, es una persona precisamente idónea para que conversemos de este tema que hemos estado hablando durante esta temporada, que es papá y mamá, de la importancia de la figura materna y paterna en la sociedad, al interior de las familias. Y hoy concretamente vamos a hablar sobre la sabiduría que debemos tener los papás en la educación de los hijos. ¿Usted qué cree, don Edwin, que a modo de introducción sea el mayor desafío que tenemos en esta misión altísima de ser papás? ¿Cuál es el mayor desafío en este momento? Yo creo que el mayor desafío, o sea, es muy curioso porque, o sea, jamás en ninguna época pasada, digamos, teníamos tantas ventajas para tener matrimonios y hogares santos.
O sea, no, en muchos tiempo atrás no se tenía el conocimiento que se tiene ahora. Ahora hay psicólogos, psiquiatras, la neurociencia estudia las relaciones, la misma sociología estudia el matrimonio y las relaciones hombre-mujer y jamás, digamos, se tenía tanto conocimiento sobre la diferencia entre hombre y mujer, sobre la igualdad entre el hombre y la mujer, sobre cómo los dos ayudan a los hijos, pero jamás tampoco creo que habíamos estado en una crisis tan impresionante. Entonces es muy curioso porque más conocimiento, más, podríamos decir, ayudas, encontramos CDs, encontramos personas especialistas en eso que nos enseñan en muchas cosas, pero jamás habíamos tenido una crisis tan importante y tan grande. Entonces creo que es muy importante todo lo que nosotros nos podamos capacitar en todos los temas de familia es fundamental. El que está casado, porque ya está casado, y los jóvenes, porque va a haber un momento en el que van a tener una relación, si no un matrimonio sacramental, que es lo ideal, pues van a tener un matrimonio civil o como mínimo un matrimonio natural, que es el hombre y la mujer se juntan y se van a vivir juntos. Digamos, son tres tipos de matrimonios. La teología moral dice que esos son los tres matrimonios que hay, el natural, el civil y el sacramental, pero que para nosotros los católicos, pues ninguno de los otros dos es válido. El válido en realidad es el sacramental, porque nuestro Señor Jesucristo elevó esa relación maravillosa de hombre y mujer a sacramento. Ujú. Bueno, muy bien. Vamos a hablar en este momento de tres aspectos, no siendo los únicos, de que nosotros tenemos que tener presente para la educación de los hijos. Entonces empezamos en el hogar. ¿Qué debemos tener nosotros como padres en cuenta al interior del hogar en este momento frente a la educación de nuestros hijos? Bueno, lo primero que vamos a decir, Joana, es que la educación de los padres hacia los hijos es un deber. De hecho, la Declaración de los Derechos Universales en el artículo 26, en el inciso 3, dice precisamente que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y tenemos también en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 18, en el inciso 4, dice también que los padres tienen libertad, o si no son los padres, pues por lo menos los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Entonces, entendiendo que la educación es un derecho, quiere decir que es un deber también, ¿no? Todo derecho va unido a un deber. Por eso es también deber de los padres educar a sus hijos. Y pues uno escucha con mucha frecuencia a personas decir que la educación es algo de suma importancia para todo ser humano, pero yo creo que a esa parte de la educación le falta algo, ¿no? No es solamente la educación, porque hay muchos tipos de educación. Cuando nos hablan que la educación nos va a mejorar, habría que mirar qué tipo de educación. Yo creo que a esa educación le faltan palabras. Hay un filósofo español llamado Ortega y Gasset que decía que la fe es muy importante. Eh, ¿Por qué? Porque sobre lo que uno cree, construye y edifica su vida. Entonces, a esa educación tendríamos que hablar de una educación integral. La educación integral y la fe es importantísima, la fe no se puede dejar de lado. Entonces, si yo construyo, si yo tengo fe y construyo mi vida sobre lo que creo que es la fe, seguramente hemos visto que las personas que tienen fe tienen unas vidas muy hermosas. Entonces, la educación debe tener un componente espiritual y un componente de fe. Y una educación sin fe impacta profundamente en la vida que construimos nosotros, pero no solamente en la vida que construimos nosotros, sino en la vida de la sociedad, porque al fin y al cabo lo que nosotros recibimos en el hogar lo vamos y lo damos luego a la sociedad. Entonces hay veces se piensa que lo que sucede al interior de la familia pues solamente me pertenece a mí y nadie se debe meter, pero no nos damos cuenta que todo lo que pasa al interior de la familia luego lo vive la sociedad. Cuando una persona al interior de la familia vive cosas hermosas, después va a dar cosas hermosas a la sociedad. Y por el contrario, cuando una persona no vive, digamos, aspectos tan importantes como la educación en la fe, pues después va a ir a dar eso a la sociedad. Entonces podríamos decir que la educación es un arte. ¿Por qué? Porque la educación es algo muy personal, Joana,
porque cada hijo se le debe educar de acuerdo a su personalidad, a su carácter, a su forma de ser. Yo les decía que yo tengo unos mellizos, los Ujú. primeros son mellizos, y si bien ellos se parecen, son dos personas absolutamente diferentes. Entonces, uno debe ser, yo no soy un papá de 4 hijos, sino que soy un papá para 4 hijos, ¿no? Y hay cosas que funcionan con uno y hay otras que no funcionan no, con cada uno. Entonces, por eso la educación es un arte maravilloso. Y creo que muchas personas no han tenido la posibilidad de conocer eso, ¿no? Que el educar es un arte impresionante. Y también es muy interesante y es muy bueno saber cómo funciona la educación, porque, pues, hombre, uno entre más sepa, pues más va a poder ayudar a sus hijos. Y, por ejemplo, yo sé que esto de cómo funciona la educación, pues no lo saben muchas personas, pero es muy interesante saber que la educación, dicen muchos psiquiatras y sociólogos, que la educación funciona como una especie de teatro. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a imaginar, no sé, que viene a Colombia a cantar Atenas, ¿no? Atenas es una mujer absolutamente reconocida o que va a cantar no sé, un cantante famoso de los que nos gusta a nosotros. Ujú. Y pues hombre, uno madruga, porque, no sé, 1 hora antes para coger un muy buen puesto y uno llega y se sienta en la silla de adelante. Y vamos a suponer que llega una persona ya a la hora pues de que va a cantar Atenas, o Felipe Gómez o la hermana Glenda, y pues uno llega, se va hacia las partes de adelante y le dice a una persona que ya está sentada adelante, por favor, levántese y deme el puesto. La persona lo va a mirar y pero ¿por qué si yo madrugué? Entonces, digamos que la educación funciona de esa manera, Joana. Dicen que las primeras ideas que le van llegando a uno se sientan en las primeras sillas de adelante. Cuando después se llega con otra idea, es muy difícil que esa primera idea se levante para darle paso a la idea nueva. Entonces, es muy importante que nosotros como padres entendamos eso. ¿Para qué? Para llegar primero en la educación. Es fundamental que nosotros como padres lleguemos primero en la educación para poder, digamos, sentar en las sillas de adelante ideas que son ideas fundamentales, y esas ideas, así como pueden ser muy buenas, una idea sentada que no sea correcta, digamos que puede ser desastrosa para la vida de un ser humano. Ujú. Bueno, don Edwin, hablemos, por ejemplo, de tres pilares en ideas que nosotros tenemos que tener claras, por ejemplo, que se fijen nuestros hijos en las primeras sillas de su educación. No, mira, una de las ideas más importantes yo pienso que es la idea de la afectividad. La afectividad ese es un eslabón perdido de la educación. Hoy en día, y la educación en virtudes. A nosotros nos dicen mucho que educación en valores, pero yo creo que la educación en virtudes se ha perdido, la educación, la afectividad se ha perdido, y eso es fundamental porque la vida afectiva de una persona es la que lo va a impulsar adelante. Entonces, cuando hablamos de afectividad, ahí va incluida la sexualidad, y digamos que la afectividad se desarrolla o se va aprendiendo inclusive desde que la misma mamá se da cuenta que está en embarazo. Cuando una mujer se da cuenta que está en embarazo y se soba su barriguita y le habla a su bebé y el papá viene y le da besitos y le dice, mire, yo soy tu papá, y le cantan y le cuentan cosas, y la esposa se siente muy a gusto con su esposo, eso es ir construyendo en afectividad. El niño va recibiendo todo el amor de sus padres, y eso es muy importante. Y obviamente la educación en virtudes es fundamental, porque las virtudes son los que lo van a mantener, eh, digamos, a flote en todas las circunstancias que se le vayan a presentar en la vida. Uno desafortunadamente ve, por ejemplo, como las pruebas ICFES o las pruebas saber, digamos que lo que hacen es evaluar la capacidad de un joven, digamos, intelectual o de memoria que tiene, pero uno no ve, y las empresas, por ejemplo, las universidades celebran cuando un joven
brillante en una carrera que tiene, pero no, digamos, no, es como si no se le diera importancia a la vida personal. Entonces, un muchacho puede ser muy bueno, no sé, en computación, el hombre es un experto en computadores, pero tiene su vida un desastre, dos, tres divorcios, seis, tres, cuatro, cinco hijos con mujeres diferentes, y eso no es saber vivir. Entonces, hay que enseñarle a los hijos y creo que ese factor es fundamental en la educación de hoy, entender que la vida virtuosa es muy importante y que muchas de las empresas hoy están buscando más personas virtuosas que sabios. ¿Por qué? Porque las virtudes, si no se aprenden desde pequeñito, es muy difícil lograrlas más adelante. En cambio, una profesión se puede aprender más fácil. Entonces, muchas empresas se están enfocando en encontrar y buscar personas virtuosas y ya ellas las capacitan en el tema que les toca. Entonces, creo que y obviamente la formación en sexualidad es fundamental, porque la sexualidad es algo, digamos que es transversal en el ser humano. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces vamos a un segundo punto. Hablamos entonces de esa tarea al interior del hogar, donde por decirlo de algún modo tenemos puertas y ventanas cerradas y nos encargamos de llenar como ese tanque con todos esos valores y virtudes rectoras para la vida. Pero llega un momento en el que, listo, los hijos van al colegio, entran a la universidad, tienen amigos y entonces empieza, como dice una expresión aquí en Colombia, Cristo a padecer, porque uno dice, bueno, todo lo que yo di, espero y aspiro que lo tengan con sus amigos. ¿Cómo hace uno, por ejemplo, con sus hijos para enseñarles a discernir sobre las amistades? Mira, Joan, eso es muy importante el acompañamiento. El acompañamiento es fundamental con las amistades. Digamos que yo tenía una concepción muy similar a lo que dicen muchas personas y yo, digamos, tenía la idea de que si uno le daba unas buenas bases a los muchachos, sobre todo en virtudes, en escoger bien los amigos, en contarles que si un amigo lo invita a hacer cosas que son incorrectas, hombre, hay que tratar de una de dos, ayudarle al amigo a que no haga eso y cuando no es posible, entonces pues toca retirarse un poquito de ese amigo o alejarse un poquito porque no es un buen amigo, ¿no? Pero resulta que entonces yo pensaba que con simplemente crear unas buenas bases era suficiente, pero yo estuve en un Congreso Mundial de las Familias y ahí nos contaban cómo en una universidad habían hecho un experimento. Y entonces el experimento consistía en, llamaban a un muchacho y le decían, alguien que había pasado, digamos, una hoja de vida para trabajo, y en la universidad lo llamaban y le decían, bueno, venga, que lo vamos a entrevistar. Y decía que lo encerraban en una pieza, le ponían a llenar un formulario él solito en la pieza y por ahí cuando a unos 10 minutos de ir llenando pues las preguntas, la encuesta, prendían la alarma del incendio y le metían un humo por debajo de la puerta. Entonces, obviamente el muchacho, hay veces era una jovencita, se levantaba inmediatamente y salía de la puerta. Y pues eso es más o menos lo que se debía hacer. Pero luego cogían a un muchacho y lo sentaban con 6 o 7 muchachos más. Pero los otros muchachos ya los habían entrenado y les habían dicho que cuando sonara la alarma y vieran el humo por debajo de la puerta, no se levantaran, se quedaran trabajando como si nada. Y efectivamente había uno de ellos que no le habían contado nada. Entonces el experimento consistía en cómo reaccionaba el muchacho que no sabía. Y efectivamente, pues todos ahí trabajando, los 7 muchachos, suena la alarma incendios, comienzan a introducir humo en la habitación por debajo de la puerta y el muchacho que no sabe, como estaban filmando, se le ve inquieto, él como que tiene ganas de levantarse, pero los otros muchachos como no se mueven, pues él tampoco se mueve. Y ya por ahí a los 15, 20 minutos entran y le dicen, ¿ustedes por qué no han salido? Entonces le preguntan, ¿y usted por qué no ha salido? Si esto hubiera sido un incendio, ¿verdad? Te hubieras quemado, ya te hubieras muerto. ¿Por qué no saliste? Él dice, no, yo sabía qué tenía que hacer, yo sabía que me tenía que levantar y salir, pero como yo vi que todos se quedaron sentados, pues a mí me dio pena y yo por eso no hice nada. Hicieron ese experimento varias veces y entonces uno qué conclusión lleva, que a los hijos hay que acompañarlos, que no es suficiente con darle buenas bases, sino que hay que acompañarlos porque muchas veces, sobre todo en la juventud, un niño o un joven sabe qué tiene que hacer, pero no lo hace porque las amistades, porque los compañeros, las personas que lo rodean no lo hacen. Entonces es fundamental el acompañamiento de los padres. Mira, Joana, uno se convierte en papá o usted se convierte en mamá, eso tiene una fecha específica, ¿no? Tiene una fecha específica, pero esa misión no se acaba nunca. O sea, esa misión de ser padre o ser madre es
misión de alguna manera eviterna. ¿Por qué? Porque tiene principio, pero no tiene fin. Uno no deja de ser papá jamás. Uno se convierte en padre o en madre, pero no deja de ser papá jamás. Así, yo leí un libro muy lindo que se llama Héroe, de una doctora norteamericana que se llama Meg Meeker, y ella decía, el libro se llama Héroe, decía, todo hijo necesita a su padre, no importa la edad. No importa. Yo tengo 48 años. Cuando yo leí eso, tenía 46, yo me puse a llorar. ¿Por qué? Porque es verdad. Yo, gracias a Dios, tengo a mi papá vivo. Y es verdad. O sea, ya, yo de 46 años, cuando necesito hacer tengo una decisión importante en mi vida que hacer y no sé qué hacer, al primero que llamo es a mi papá. Papá, venga, ¿usted qué piensa? Porque yo a mi papá lo tengo como un héroe, porque para mí mi papá es una guía, un luz, una experiencia, una excelente persona, y entonces es eso, los hijos, y él desde que, pues, no va a dejar de ser papá nunca, yo tampoco, y usted no va a dejar de ser madre nunca. Entonces el acompañamiento es fundamental con las amistades, Joana. Ujú. Bueno, y una pregunta antes de que pasemos al tercer punto, ¿cómo se hace este acompañamiento para que no entrar de pronto como a quitarles a los hijos la libertad de que ellos también puedan discernir y tener esas posturas con sus amigos, y sino que nosotros estemos es ahí al margen sin que ellos estén de pronto, sin que nosotros como padres incluso estemos creyendo que las cosas se están haciendo bien? O sea, ¿cómo debe ser ese acompañamiento? Sí, obviamente la confianza, ¿no? La confianza es crear confianza con ellos, siempre hay que hablarles con la verdad, siempre hay que mostrarles que uno los ama con todo el corazón y constantemente decirles que todo lo que a ellos le pasa a uno lo afecta, porque uno los ama tanto que cualquier cosa que a ellos le pase, y uno solamente quiere lo mejor para ellos, y que de alguna manera uno sabe más que ellos, más por la experiencia que por cualquier otra cosa. La experiencia que uno tiene, digamos que le ha enseñado muchas cosas que a una cierta edad no se conoce. Entonces creo que construyendo una relación muy buena, una relación de confianza, donde el hijo vea que de verdad uno lo ama, que a uno le preocupan las cosas, yo creo que eso es muy bueno. Y de verdad no solamente es bueno, sino creo que es necesario. Cuando los hijos se cierren, no le cuentan las cosas a uno, hombre, es muy complicado, porque si ellos pierden confianza en uno, es muy bravo, porque no le van a abrir las puertas ni le van a dar acceso a lo que ellos están viviendo. Lo ideal sería que ellos le contaran a uno, como les digo, mi papá es algo así, no es que ellos vean en que uno de verdad lo que uno quiere para ellos es lo mejor. Y que ellos le pueden preguntar y no necesariamente tienen que hacer lo que uno le diga, pero por lo menos que escuchen a una persona con experiencia y tomen la decisión. Ujú. Muy bien. Bueno, don Edwin, hay un tercer punto, y es que tener en cuenta en la educación de los hijos, pero ya no al interior del hogar, ya no con los amigos, sino en la sociedad. Entonces, en general, por ejemplo, en los colegios, nosotros generalmente depositamos parte de nuestra confianza en una institución que va a educar en otras áreas a nuestros hijos. Entonces, ahí, ¿qué posición debemos tener nosotros? ¿Qué debemos tener en cuenta en la educación de nuestros hijos? Bueno, cuando uno se casa, lo primero que el sacerdote le pregunta es si uno está dispuesto a educar sus hijos en la fe que está profesando, como es el sacramento matrimonial. Es una de las, digamos, de los aspectos fundamentales, es educarlos en la fe. Desafortunadamente hoy en día se ve a la persona que tiene fe como un tontito, ¿no? Se le ve como un mamertico, no, este cree, este es un bobo. Y uno en el colegio lo vivió, uno en el colegio hubo un momento, por ejemplo, cuando yo estaba en décimo, donde comenzamos a ver que los que eran muy buenos en religión los veíamos como los tontos, y a los que les iban mal en religión, o los que se decían ateos, uno con 16, 17 años diciendo que es ateo, se veían como personas muy inteligentes, pero yo creo que nosotros nos hemos comido el cuento de que nosotros los creyentes somos tontos. Hay una frase muy buena de Gilbert Chesterton, este escritor inglés extraordinario, que decía que cuando los católicos entramos a la iglesia nos quitamos el sombrero, no la cabeza. Entonces yo creo que eso es más, voy a otro filósofo francés, que este es francés, se llama Maurice Blondel, y el mismo Víctor Frank, que es el padre de la logoterapia. Víctor Frank estuvo en los campos de concentración en Auschwitz, y a él le mataron la esposa, él perdió todo lo que tenía. Y Maurice Blondel, filósofo francés, y Víctor Frank decían que las personas creyentes de alguna manera son más inteligentes de los que no son creyentes. Y decía, ¿por qué? Porque los creyentes vemos, porque los que no son creyentes ven cosas
solo con la razón, pero los creyentes vemos cosas con la razón y con la fe. Y dice, por eso vemos cosas de las que el que no tiene fe no puede ver. Entonces, haga de cuenta, yo me imagino que es como Pasteur, ¿no? Yo me imagino que en la época de Pasteur, pues él tenía un vaso con leche y entonces si hay una persona ahí, se iba a tomar el vaso de leche y Pasteur le dice, no, cuidado que esa leche no está pasteurizada, esa leche no está hervida, esa leche tiene microbios. Y me imagino la persona mirando la leche así, pero es que yo no le veo nada de malo. Y él le dice, pero tiene microbios, pero es que yo no le veo. Y entonces Pasteur lo que hace es echar una gota de leche en el microscopio y le muestra, mire que sí tiene microbios. Digamos que el que tiene fe tiene una especie de microscopio o de macro, no sé, que le permite ver cosas que una persona con sola razón no puede ver. Entonces, en ese orden de ideas, desafortunadamente, hoy, por ejemplo, aquí en Colombia es una cosa gravísima, Joana. Se pasó ahorita en el 2021 un proyecto de ley que se llama Proyecto de Ley 229 del 2021, donde se le piensa, hay un proyecto que se llama Educación Sexual Integral y están que lo pasan en el Congreso. Y eso es gravísimo porque cuando yo escucho la palabra educación sexual integral, a mí se me viene a la cabeza que es una educación sexual en la que, digamos, la sexualidad se le va a mostrar en toda la integridad de la persona, o sea, se le va a hablar desde lo físico, se le va a hablar desde lo psicológico, se le va a hablar desde lo espiritual, se le va a hablar desde lo cultural y se le va a hablar de lo social. Pero cuando uno comienza a ver, cuando habla de integralidad no se refiere a la íntegra de la persona, sino a integralidades que se va a dar en todos los cursos, desde prejardín hasta el último curso, en todas las materias matemáticas, o sea, le van a hablar de sexualidad en matemáticas, en física, en química, en inglés, en todas las materias. Pero lo peor es que ni siquiera son cosas buenas, son cosas desastrosas, son cosas que algunos investigadores hace 30, 40 años, unos estudios que se hicieron y digamos que sacaron unas conclusiones bastante locas y en base a esas conclusiones, pues organismos de la Organización de las Naciones Unidas como por ejemplo la UNESCO, por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo la Organización Mundial de Naciones Unidas, todos están digamos, asumiendo esos estudios y repartiendo eso en todo el mundo, a todos los gobiernos, diciéndole que es obligatoria la educación sexual integral. Entonces, en Colombia, la mayoría de los papitos no saben nada de eso, Joana. Y eso es una misión fundamental de los padres. O sea, si yo voy a educar a mis hijos, muchos padres tienen digamos, equivocado de que yo le entrego a mis hijos al colegio y que ya me los educan. No, señor. La educación es de los padres. Mire, el catecismo en el numeral 2211, 2221, 2229, 2223 habla de la educación, es responsabilidad de los papás. Y resulta que en esa educación sexual integral, en el proyecto de ley que hay, lo que van a hacer es con esa llamada educación sexual integral, con derechos sexuales y reproductivos, con salud reproductiva, con salud sexual, lo que van a hacer es quitarle la educación que le que es obligatoria de los padres y que es un deber y la va a coger el Estado. Entonces, ¿qué vamos a hacer los papás? Si esa ley no la llegan a aprobar, imagínese usted que es como si a usted le cogieran unas esposas, se las pusieran en las manos y usted no puede defender eso. Maniobrar. Entonces, si a su niña le van a enseñar, por ejemplo, que se masturbe y a usted no le gusta eso y usted va y se queja en el colegio, pues le quitan la niña a usted o la meten en la cárcel a usted. Porque esa ley dice exactamente eso, que es el gobierno, que es el Estado el que le va a educar a su hijo y que usted no puede hacer nada. El rollo es cuando uno comienza a ver el tipo de educación es pura pornografía. Entonces eso es delicadísimo, Joana. O sea, los padres de esos son personas que han tenido enfermedades mentales gravísimas, pero gravísimas. Personas que han estado locas, que se han intentado suicidar muchas veces y que han estudiado, como el tiempo es muy corto, yo le puedo hablar, por ejemplo, de uno de los principales que se llama Alfred Kinsey. Alfred Kinsey se le conoce como el doctor del sexo y resulta que este Alfred Kinsey no es un especialista en psicología o en psiquiatría, no, es un especialista en insectos, él estudió entomología. Pero entre los años 1940 y 1960, una universidad, la Universidad de Indiana en Estados Unidos, lo llamó para que, digamos, trabajara en la facultad de familia, sí, en la facultad de familia. Y pues como él trabajaba con las familias, especialmente esa universidad, tuvo acceso a la vida sexual de muchas
personas. Y él hizo, digamos, dos grandes experimentos en esa universidad en esos años, que consistieron en básicamente dos cosas. La primera fue entrevistar a más de 18.000 personas sobre sus experiencias sexuales y de esas 18.000 personas que le contaron sus experiencias sexuales, lo primero que hizo fue sacar la conclusión de que el 10% de la población era homosexual, ¿no? Eso fue pues una de las cosas que hizo Alfred Kinsey. Pero obviamente, digamos que esos 18.000 personas que él entrevistó, digamos que no representan toda la sociedad. ¿Por qué? Porque la mayoría fueron escogidos deliberadamente precisamente por ser depravados. O sea, yo creo pues que usted y yo no seríamos de contar, capaz de contarle a alguna persona pues nuestra vida sexual. Eso es parte del ámbito de lo privado, del ámbito de lo personal. Pero estas personas, ¿por qué contaban esas experiencias? Precisamente porque eran personas depravadas. De esos 18.000, 5.300 ejercían la prostitución. Fuera de eso, otros tanto eran pedófilos, o sea, eran personas que utilizaban los niños sexualmente, les gustaban los niños, y 1.500 habían estado en la cárcel precisamente por delitos sexuales. Entonces, esos 18.000 no representan a la sociedad. Pero lo más delicado, Joana, que es lo que nosotros debemos estar atentos, es que este señor hizo experimentos con niños que van desde los 5 meses hasta los 14 años, experimentos sexuales. Entonces, entre 1940 y 1960 él escribió dos libros. En 1948 sacó uno que se llama Desarrollo sexual en el ser humano masculino. Y en el 53 sacó otro, Desarrollo sexual en el humano femenino. Y ahí en el muestra las estadísticas, están en tres cajoncitos donde está en inglés, dice age, o sea, edad, dice el número de orgasmos y dice tiempo involucrado. Entonces, en el primer rengloncito tenemos un niño de 5 meses que le produjeron tres orgasmos. Un niño, estamos hablando de 5 meses, Joana, un niño de 5 meses le produjeron tres orgasmos y no dice en cuánto tiempo. Pero el segundo y el tercer renglón dicen que un niño de 11 meses, en el segundo renglón, 11 mesecitos, le produjeron 10 orgasmos en una hora. Y en el tercer renglón hay un niño de 11 meses que le produjeron 14 orgasmos en 38 minutos. Y comienza una lista así grande, niños de 11, 12 meses, 13 meses, un año, 2 años, 3 años. Y este señor que hizo esos estudios es hoy en día un héroe en los Estados Unidos y es el padre de toda la educación sexual integral. Entonces eso es terrible porque uno se pregunta, bueno, ¿quiénes eran los papás de estos niños? O sea, te estoy hablando de un niño de 5 meses, de niños de 11 meses. ¿Quiénes eran los papás de esos niños? O sea, ¿cómo es posible que un papá se preste para que manipulen sexualmente a su niño? Pero no solamente eso, sino quiénes fueron los que manipularon a esos niños. Pero a mí no me cabe en la cabeza una persona manipulando sexualmente a un niño de 5 meses y le haya logrado 3 orgasmos. Y a uno de 11 meses que le haya logrado 14 orgasmos en 38 minutos. Pero aparte de eso, los que estuvieron tomando los datos, a toda esa gente la debieron de haber metido a la cárcel. Porque eso es un delito, si eso no es violación, entonces ¿qué es? Entonces a uno lo que le asusta es que este tipo de personas que hicieron estos experimentos ahora sean los padres de la educación sexual integral. Entonces, Alfred Kinsey funda el Instituto Kinsey funda Planet Parenthood y CIECUS, y estas dos organizaciones se inventan otras organizaciones para sacar documentos y revistas para pasarle a la UNESCO, que es como de las Naciones Unidas, es la encargada de la ciencia, la cultura y la educación. Imagínese usted, en el mundo entero son los encargados de la ciencia, la cultura y la educación, y son ellos los que están, digamos, mandando, recogiendo todos estos manuales, revistas que se los entregan a los gobiernos para que los ministerios de educación pongan la educación sexual. Entonces, en muchos países ya la educación sexual integral existe. Aquí en Colombia tenemos el proyecto. Ahora, no es la primera vez. No sé si usted recuerda que en el 2016 salió una cartilla de Gina Parodi, ¿no? Gina Parodi era la ministra de Educación en ese tiempo y Juan Manuel Santos era el presidente. Que eso fue un escándalo impresionante y los padres salimos a marchar y lo echaron para atrás. Pero ellos tuvieron la cara de decirnos que esas cartillas no existían. Yo les cuento, a mí una profesora, una rectora de un colegio de Bogotá, hablé con ella y me contó antes del escándalo. Y me dijo, Edwin, si usted no cree, vaya, métase al Ministerio de Educación,
métase a tal página y va a encontrar un link donde dice ambientes escolares libres de discriminación. Dele clic y descárguela. Y efectivamente hice eso, tipo 6:30 de la noche, de la tarde. A las 7:15 de la noche estaba en los noticieros hablando un escándalo del Berriondo. Y mostraron al presidente y a Gina Pardo diciendo que las cartillas no existían. Y yo decía, pero yo la acabo de bajar. Vuelve ingreso al Ministerio de Educación y ya no aparecía por ningún lado, pero yo la descargué y la leí, y eso es pura pornografía de lo que le pensaban enseñar a los niños. O sea, les van a enseñar todo sobre homosexualidad, todo sobre, le van a enseñar todo sobre ideología de género. Ujú. Bueno, entonces nosotros como papás, usted ahorita en el primer punto decía que nosotros debemos formarnos. En este caso, debemos entonces es estar alertas con todo lo que se está proponiendo precisamente para que qué podemos hacer. Sé que han venido surgiendo precisamente marchas en contra de esto. ¿Qué más se puede hacer por parte de los padres que desconocen el trasfondo de todo este proyecto de ley? Sí, mira, Joana, yo creo que es una de las cosas más importantes que sin los padres no lo podemos hacer. O sea, alguno podrá, yo, o sea, yo le soy sincero, de alguna manera yo los niños míos los tengo bien formados, ¿no? Entonces digamos que de alguna manera hay una preocupación, pero a mí no me preocupan tanto mis hijos, me preocupan los hijos cuando yo salgo a la calle y veo a las mamás o a los papás con niños en el parque de 6, 7 añitos y yo le pregunto al papá, ¿usted sabe qué es educación sexual integral? Y me dice que no sabe qué es. ¿Usted ya le ha hablado a su hijo sobre la sexualidad? No, no le ha hablado sobre la sexualidad. Y uno dice, Dios mío, yo por este niño no respondo, en 14 años no respondo por él, porque le garantizo que ese niño en 14 años puede ser perfectamente un violador, con lo que le van a enseñar en el colegio. Entonces yo creo que nosotros los papás tenemos que despertar y que sería muy egoísta de mi parte saber yo lo que se viene en la educación y yo decir, no, pues como mis hijos de alguna manera están formados, pues entonces yo me quedo tranquila en la casa relajadito. Eso es como si nosotros fuéramos a un paseo, ¿no? Y hubiera una lagunita, no sé, y nosotros dijéramos, ve, nos podemos meter ahí a nadar. Sí, se pueden meter a nadar, pero resulta yo sé que ahí en la laguna hay un cocodrilo de 4 metros y yo me quedé callado. O sea, ¿cómo es posible que yo sabiendo que en esa laguna hay un cocodrilo de 4 metros y los niños se van a meter a bañar allá y yo me voy a quedar esperando ahí y no les voy a decir nada? No, yo tengo que gritarle a la gente y eso es lo que estoy haciendo. Y yo le agradezco profundamente a usted, Joana, por darnos el espacio y al padre Carlos y a todas las personas de Amén Comunicaciones y llamar a los papás que se tienen que formar, que cuando llamen a marchar hay que marchar, porque en este momento nosotros podemos, digamos, levantarnos y hacer la lucha. En este momento nosotros podemos, si usted, por ejemplo, se da cuenta que en el colegio están haciendo eso, usted puede ir y decir, en este momento puede decir que a usted no le gusta eso, que por qué no miran a ver, porque acuérdese que la Declaración de los Derechos Universales está diciendo que el papá, el numeral 26, está diciendo que usted como papá tiene el derecho de escoger la educación sexual, la educación religiosa y moral, y eso hace parte de la moral. Entonces, usted tiene el derecho en este momento, pero si nos llegan a imponer esa ley, usted no va a tener derecho a nada. Usted lo que va a hacer es que si usted llega a brincar, le quitan los hijos, le quitan la patria potestad, porque ya lo hemos visto en otros países, y eso es lo que pasa en otros países. Luego, al poquito tiempo se hackea. Y aparte de eso, pues si no se los quitan, lo meten hasta la cárcel. Entonces, los papás tenemos que despertar, no podemos seguir en ese letargo ahí como, o sea, y decir esto no es conmigo, pero es que a sus hijos le están imponiendo todo. A sus hijos le están enseñando que no piensen, no solamente en el colegio. Las redes sociales son delicadísimas, ¿no? ¿Cómo puede ser que un niño de 8 años tenga celular y que lo haya regalado al papá? O sea, eso es el colmo. Eso es un desconocimiento impresionante de, eh, y una falta de formación impresionante en los padres, Joana. Entonces yo creo que los padres tenemos que, como le digo, hay muchas instituciones hoy en día, hay muchos recursos para formarnos en esos temas en los que antes no se necesitaba, pero ahora sí, ahorita nos tenemos. En teología moral hay algo que se llama la nesciencia, y la nesciencia es algo que yo no estoy obligado a conocer. Entonces, vamos a ver, usted está en un centro comercial y le dio un ataque cardíaco a alguna persona y usted trata de reanimarlo, pero como usted no es médica, usted no sabe y la persona se le muere. Digamos que usted puede aplicar la nesciencia porque usted no está obligada, porque usted no es médica. Pero si a una persona, un médico, se le muere una persona porque no supo qué hacer, usted no puede decir nesciencia porque usted como médico está obligado. Digamos, la nesciencia la podemos aplicar en ese momento. Un padre no puede alegar nesciencia y decir que es que ese tema yo no me lo sabía. No, hoy en día es necesario
y es obligatorio conocer todos los temas para poder ayudarle a los hijos. Ahora, hay un componente importantísimo que es la política. A nosotros nos han dicho continuamente que los cristianos nos metemos en política. Pues resulta que cuando un cristiano le deja espacios que tiene que cubrir, esos espacios los cogen los enemigos de Cristo, los enemigos de la iglesia y los enemigos de la moral. Y precisamente los que están impulsando estos proyectos son personas que no son creyentes. Acuérdese que Ortega y Gasset decía, nosotros construimos nuestra vida sobre lo que creemos. Entonces, esta gente, como no cree, como no tiene una idea de trascendencia, construye su vida, pero no solamente la vida de ellos, sino la vida de nosotros. Lo más delicado es que usualmente estas personas no quieren tener hijos. Entonces, esa educación no va a ser para los hijos de ellos. ¿Para quién? Los de nosotros. O sea, ellos no quieren tener los de ellos y nos quieren educar los de nosotros. O sea, son unas bellezas. Entonces, nos tenemos que ocupar muy bien en estos temas, Johanna. Hoy tanto material y que es absolutamente responsabilidad. Es más, yo me atrevo a decir una cosa delicadísima. Un padre que no sepa de estos temas, un padre que no se preocupe por esta educación de los hijos y un padre que le esté dando un celular a los hijos, yo me atrevo a decir que podría estar cometiendo pecado mortal. Muy bien. Bueno, yo quisiera que antes de que terminemos, yo recuerdo cuando vivía en Barranquilla, tengo una imagen muy marcada y un recuerdo muy bonito y es siempre verlo a usted con su esposa y con sus 4 hijos todos los días en la Eucaristía. Yo quisiera que para terminar este espacio y de que hablamos de todos los ámbitos en que es importante la educación que nosotros tenemos que dar integral a nuestros hijos, terminemos en esta educación en la fe. ¿Cómo hace uno para poder todos los días sin falta ir a la Eucaristía con los hijos, llueve, truena o relampaguee? Sí, eso sigue igual, Joana, sigue igual. Nosotros todos los días seguimos, mi esposa y yo. Ahorita en vacaciones mucha gente se levanta tarde y no, nosotros vamos a la Eucaristía de 6 de la mañana. O sea, nosotros nos estamos levantando a las 5:10, 5:15 para podernos bañar. Y los niños van cogiendo una rutina y van entendiendo lo importante que es la Eucaristía. Por lo tanto, la Eucaristía es el alimento. Nos alimentamos con la palabra de Dios, que es fundamental. Cristo nos dijo que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra, de la palabra de Dios. Entonces nos alimentamos, pero aparte de eso nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Entonces, si uno le sabe transmitir eso a los hijos lo van a hacer sin pereza y ellos entienden que es importante y que eso es parte fundamental de la vida. Esa fe transmitida a través del ejemplo va a ser fundamental y no solamente a ese nivel, Joana, sino que uno ve en los países donde las personas son creyentes, cuando una persona tiene dificultades, nosotros los creyentes no es que no tengamos dificultades, sino que un creyente ve las dificultades de otro punto de vista. Una persona que no es creyente se le acaba el mundo. Una persona que es creyente siempre ve en las dificultades una oportunidad para crecer, sabemos que Dios está detrás de nosotros, no nos sentimos solos, entonces es fundamental el rosario todos los días, pedirle a la Virgencita que nos acompañe, en fin, o sea, unas prácticas de la lectura de la palabra de Dios, de oraciones, de rezar en familia junticos. La Virgen dijo, familia que reza unida permanece unida. Y yo creo que en nosotros ha funcionado perfectamente y en muchísimas personas. Entonces, invitarlos. Bueno, ese es uno de los problemas serios precisamente de hoy. El problema más serio del mundo yo creo que no es económico. El problema más serio de este mundo es la moral. Y yo creo que el problema más serio de este mundo es haber sacado a Dios del corazón y haber sacado a Dios de las familias. Todo lo que está pasando es producto de haber sacado a Dios de las familias. Cuando sacamos a Dios de la política, pues claro, entonces las leyes que nos van a salir van a ser unas leyes desastrosas, que no respetan al ser humano. Entonces, si nosotros, yo creo, abrimos nuevamente los espacios al interior de la familia a las cosas de Dios, o sea, no, eso es lo mejor que nos puede pasar. De verdad que sin Dios no es imposible. Bueno, señor Ewe, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, gracias por compartirnos su experiencia desde padre, también desde el acompañamiento que hace a otras familias y sobre todo por generarnos la conciencia tan necesaria que necesitamos tener en este momento tan puntual de la historia, donde es tan determinante nuestra acción frente a las decisiones que se están pretendiendo tener con nuestros hijos. Entonces, Dios le pague, un abrazo para usted y su familia y Dios los siga bendiciendo. No, John, al contrario, muchas gracias para usted, muchas gracias al padre Carlos Yepes y a todas las personas que trabajan y que no se ven, pero que son fundamentales. Sin ellas sería imposible este programa. Y evidentemente a todos los televidentes, que el Señor, la Virgen María y San José me los acompañen y que el Espíritu Santo les guíe para estar más atento de cosas fundamentales como son la familia y los hijos. Amén.
Bueno, Dios lo bendiga a usted entonces y a todos quienes nos estuvieron acompañando en esta mañana. Les mando un fuerte abrazo, una feliz Navidad este próximo sábado con sus familias y el próximo martes entonces con el Padre Carlos Yepes en una nueva reflexión con esta temporada de Papá y Mamá. Hasta pronto, Dios los bendiga.